Este metabolismo es el proceso donde los factores químicos son capaces de ser procesados dentro de la célula y que en gran manera constituyen la base para la respiración celular para que ésta se lleve a cabo entonces. En el metabolismo cada célula desarrolla miles de reacciones químicas y aquí estas reacciones pueden ser exergónicas con liberación de energía o endergónicas con consumo de energía. Acá podemos ver entonces que en estas reacciones el conjunto de esto constituye lo que sería llamado el metabolismo celular. Las células en este caso asocian las reacciones. Estas reacciones endergónicas se llevan a cabo con la energía liberada por las reacciones exergónicas y las células sintetizan moléculas portadoras de energía que son capaces de capturar la energía de estas reacciones exergónicas y las llevan a las reacciones endergónicas. Al igual que las células van a regular las reacciones químicas por medio de catalizadores biológicos que son las enzimas. Mientras, en este caso, la fotosíntesis va a proveer los carbohidratos necesarios para el crecimiento de las plantas, en lo que se conoce como las cadenas alimentarias. La glucólisis, en este caso, que ocurre en nosotros a través de la respiración celular, es el proceso en donde la energía contenida en los carbohidratos es liberada de manera controlada. Durante la respiración, la energía libre que se libera es incorporada en lo que es las moléculas de ATP, adenosiltrifosfato, que puede ser inmediatamente reutilizada en el mantenimiento y en el desarrollo del organismo. Desde el punto de vista químico, esta respiración se expresa en la oxidación de la glucosa, en la fórmula que vamos a ver más adelante. Aquí entonces vemos que estas reacciones producen lo que sería el catabolismo. Como les dije, este catabolismo tiene que ver con la liberación de la energía y el anabolismo, en su caso, que es la parte endergónica o endotérmica, tiene que ver con el consumo de energía. Esto produce lo que es el metabolismo celular, lo que hablan en los gimnasios. ¿Para qué ocurre esto? Para el mantenimiento y el desarrollo celular de lo que nosotros necesitamos. Para esto existe entonces una fórmula llamada C6H12O6 en presencia de oxígeno, que vamos a ver aquí ahorita. Y esto va a liberar entonces las 6 moléculas de dióxido de carbono más las 12 moléculas de agua. Aquí, para que todo ocurra, debe existir entonces dos tipos de respiración. Este tipo de respiración depende de los organismos. La aeróbica es en presencia de oxígeno. Aquí el metabolismo energético va a extraer energía de las moléculas orgánicas como la glucosa mediante una producción de la escisión a través de la oxidación mediante el oxígeno. Esto ocurre en organismos eucariontes y algunas bacterias. Y la otra respiración celular entonces sería anaeróbica. En este caso, el proceso biológico va a ser de oxidorreducción de los azúcares y otros compuestos que nosotros vamos a consumir a través de la alimentación. Y aquí no se va a usar el oxígeno, sino elementos como el sulfato. Y lo van a realizar exclusivamente algunas bacterias. Esto presenta muchísimas variantes. Vemos aquí la fórmula C6H12O6, que son las glucosas, en presencia de 6 átomos de oxígeno. Esta es una fórmula balanceada, como yo les decía. Va a producir entonces las 6 átomos de dióxido de carbono que nosotros vamos a expulsar a través de la respiración. Así, tomamos oxígeno, se escinden o se rompen las moléculas que consumimos a través de la alimentación y cuando expulsamos ese dióxido de carbono que se obtuvo a través de esa reacción química o esa reacción bioquímica. También se va a producir las moléculas de agua, los átomos de agua. Desde el punto de vista químico, la respiración se expresa como una reacción de óxido-reducción de lo que sería la glucosa. Vemos aquí esta pequeña imagen donde vemos el dióxido de carbono más la molécula que entra en la matriz mitocondrial y luego entonces se va a producir energía y la liberación de moléculas de dióxido de carbono más agua, la producción de la misma, a través de esa membrana que presenta la mitocondria. Este cambio de energía libre se expresa en 686 kilocalorías por mol, es decir, 180 gramos de glucosa. A fin de evitar el daño celular, la incineración por la cantidad de calor generada, la energía es liberada en varios procesos llamados glucólisis
Por eso yo les decía que cuando nosotros nos alimentamos producimos energía y por eso a veces sentimos un poquito de calor cuando comemos. ¿Sí? Aquí en este caso ocurren a través de lo que yo les explicaba que son las fases de la respiración o los ciclos o las etapas de esa respiración celular. La primera etapa de la liberación o ese paso tiene que ver con la glucólisis. Ocurre en el citosol. Esta ocurre en el citosol, que es lo que conocemos como citoplasma, donde cada molécula de glucosa con sus 6 átomos de carbono se van a oxidar parcialmente, dando lugar a 2 moléculas de piruvato, es decir, 3 átomos de carbono, y se invierten en ella 2 moléculas o 2 átomos de ATP que se van a generar aquí en este caso. La respiración celular entonces va a ocurrir a través de lo que sería la formación de la acetilcoenzimada en el proceso desarrollado del ciclo de Krebs. Cuando el ambiente es aeróbico y contiene oxígeno y el que lo realiza este organismo necesita ese oxígeno, el piruvato se va a oxidar totalmente y se va a producir el dióxido de carbono, liberando la energía almacenada en los enlaces de piruvato y atrapándolas el ATP, la molécula de ATP. Se va a dividir en 2 etapas, que son los ciclos de los ácidos tricarboxílicos, que es el ciclo de Krebs, también llamado ácido cítrico, y ocurre en la matriz de la mitocondria. Y aquí también ocurre que es el transporte de electrones a través de la cadena de respiración, y esta se lleva a cabo en las membranas mitocondriales. Cuando no hay presencia de oxígeno ocurre la fermentación, que sería otro proceso, antes, lo que yo les explicaba.